Los milagros eucarísticos. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Estas palabras proféticas que escuché hace años, cuando apenas tenían sentido, hoy día, lamentablemente, han cobrado una realidad completamente actual. Se le da poca importancia a la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, y en verdad es que Él está presente con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Milagro eucarístico de Canosio, Italia, año 1630. Este milagro eucarístico tuvo como protagonista al párroco don Antonio Reinardi, que gracias a su gran piedad eucarística logró salvar al pueblo de Canosio del desborde del río Maira, haciéndolo bendecir con el Santísimo Sacramento. Muchas fueron las conversiones que se verificaron entre aquellos que asistieron al prodigio. Hasta el día de hoy, cada año, los habitantes de Canosio celebran la fiesta en honor al prodigio en la octava del Corpus Domini. Canosio es un pequeño pueblo del valle de Maira, en la diócesis de Salucho. En el año 1630, la población había perdido el fervor de la práctica religiosa a causa de la difusión de la herejía calvinista. Algunos días después de la fiesta del Corpus Domini, el río Maira se desbordó por la abundancia de las lluvias. La furia de las aguas fue tan violenta que arrastró consigo enormes rocas, desprendidas de las montañas que se dirigían hacia el valle y el pueblo. Don Antonio Reinaldi, párroco del pueblo, convocó con las campanas a todos los ciudadanos para invitarles a pedir al Señor para que cese el desborde. Propuso, además, hacer un voto. Si el pueblo de Canosio se salvaba de la furia devastadora del torrente, los habitantes celebrarían perpetuamente cada año una fiesta en la octava del Corpus Domini. Don Reinardi tomó consigo el Santísimo Sacramento, lo colocó en la custodia y se dirigió en procesión hacia el torrente, acompañado por algunos fieles, mientras cantaban el Miserere. Mientras impartía la bendición, las aguas cesaron inmediatamente y el nivel del torrente volvió a la normalidad. Este episodio contribuyó a reavivar la fe de la población de Canosio, que hasta hoy siguen cumpliendo el voto prometido. Lamentablemente, muchos de los documentos que describían el milagro conservados hasta el siglo XVII en los archivos parroquiales fueron quemados durante la guerra entre España y Francia. Sin embargo, existe la copia del informe realizado por el párroco que fue testigo en primera persona de los hechos. Milagro eucarístico de Asti, Italia, 1535-1718. En ambos milagros eucarísticos sucedidos en Asti, la hostia consagrada salpicó sangre viva. Son muchos los documentos que confirman los dos prodigios. En el primer milagro, el obispo de Asti, Monseñor Escipión Roero, hizo redactar inmediatamente un acto notarial, y luego el Papa Pablo III, el 6 de noviembre de 1535, concedió la indulgencia plenaria a todo aquel que visitara la iglesia de San Segundo en el día del aniversario del prodigio. Corría el año 1535. Era el día 25 de julio. Mientras el piadoso sacerdote Domingo Ocelli celebraba la Santa Misa de las 7 de la mañana en el altar mayor de la iglesia de San Segundo, en el momento de la fracción de la hostia, vio que a lo largo de la fractura salía sangre viva. 3 gotas cayeron en el cáliz y una cuarta permaneció en la extremidad de la hostia. Inicialmente, el padre Domingo continuó la celebración de la misa. Cuando separó la parte de la hostia que debía poner en el cáliz, vio que salía más sangre. Estupefacto,
se dirigió a los presentes y los invitó a acercarse al altar para ver el prodigio. Cuando el sacerdote tomó la hostia para consumarla, ésta tornó a su aspecto de natural candor. Este fue el desarrollo de los hechos, según la traducción del informe oficial enviado al obispo de Asti, Monseñor Escipión Roero, a la Santa Sede y reproducida en el breve apostólico del 6 de noviembre de 1535, con el cual el Papa Pablo III concedió la indulgencia plenaria a cuantos, en el día conmemorativo del milagro, visitaran la iglesia del santo y recitaran Tres Pater et Ave según la intención del pontífice. Según otro documento, reproducido en una inscripción en mármol, algunos soldados herejes se convirtieron a la fe ante la vista del milagro. En aquellos tiempos, Asti se encontraba bajo el dominio del emperador Carlos V y muchas de sus tropas residían en esa ciudad. Esta narración, además de los archivos vaticanos de donde fue extraída una copia en 1884 por instancias del canónigo Longo, se encuentra también presente en el libro de la Compañía del Santísimo Sacramento, instituida en 1519 en la iglesia de San Segundo. Otros testimonios del prodigio son las pinturas presentes en la capilla del crucifijo del siglo XVI, con la representación del milagro, y la inscripción en mármol: aquí Cristo del sagrado pan, habiendo derramado sangre, atrajo con fuerza a los alejados en la fe y confirmó aquella de los habitantes de Asti. El segundo milagro ocurrió en la antigua capilla de la obra piadosa Miliavaca y fue confirmado gracias a numerosos testimonios recogidos por un notario y firmados por el sacerdote celebrante y por eminentes personalidades eclesiásticas y laicas. Fue en 1718. En la mañana del día 10 de mayo, el sacerdote Francisco Escoto se dirigió a la obra Miliavaca para celebrar la Santa Misa. Eran aproximadamente las 8. La iglesia del instituto estaba dividida en dos partes. La posterior estaba reservada a las alumnas y la anterior para todo el resto. En ese lado, es decir, delante del altar, se encontraba el notario Escipión Alessandro Ambrosio, canciller episcopal y tesorero del instituto, y en el altar servía un sobrino del sacerdote. En el momento de la elevación de la hostia, el doctor Ambrosio se dio cuenta que la hostia estaba rota en dos partes. Apenas fue elevado el cáliz, el hombre, convencido de que una hostia fraccionada no fuese ya válida, se acercó al altar con la intención de advertir al sacerdote y luego ir a la sacristía para cambiarla por otra. Pero el celebrante había ya elevado la hostia cuando la encontró efectivamente dividida en dos partes. Para su inmenso estupor, vio que de la fisura aparecía un bermejo de sangre que luego llegó a derramarse al pie del cáliz y la píside. Algunas gotas cayeron también en el mismo corporal. Ambrosio, cuando llegó con la hostia nueva, se dio cuenta que la hostia sangraba. Entonces comenzó a llorar. Todos los presentes pudieron ver el milagro. El notario corrió para llamar al canónigo Argenta, confesor del instituto, al teólogo Baglio y al penitenciario Ferrero, quienes fueron testigos en primera persona del prodigio. Contemporáneamente llegaron también otros sacerdotes y 3 médicos de la ciudad, los doctores Argenta, Volpini y Bercellone, quienes dieron testimonio bajo juramento que aquellas manchas rojas eran verdadera sangre. Entre los presentes, alguno tuvo la duda, porque quizá aquella sangre proveniera de la nariz o la boca del sacerdote, pero gracias a algunos cirujanos allí presentes, luego de una detallada observación, descartaron toda duda. Después de la intervención del provicario, del secretario de la curia y del vicario de la Inquisición, reverendo Bordino, de común acuerdo se redactó un informe del milagro.
Otra prueba importante de la autenticidad del milagro nos ha llegado gracias a un documento que dice cómo Monseñor Felipe Ártico, obispo de Asti, en 1841 mandó que se examinaran el cáliz y la hostia del milagro por algunos expertos, quienes confirmaron el origen hemático de las manchas rojas. La pía obra de Miliavaca ha conservado celosamente los testimonios del prodigio. El cáliz con las manchas de sangre, la hostia de la celebración que lamentablemente sufrió corrupción, la patena, el corporal y la píside de plata dorada. Voy a relataros la institución de la fiesta del Corpus Domini. Sucedió en Liegi, Bélgica, el año 1374. Si bien la Eucaristía sea celebrada solemnemente cada día, consideramos que es justo que al menos una vez al año se le haga aún más honrada y solemne memoria. En efecto, las otras cosas de las que hacemos memoria las afirmamos con el espíritu y con la mente, pero por esto no obtenemos de ellas su real presencia. En cambio, en esta sacramental conmemoración de Cristo, aun si está bajo otra forma, Jesucristo está presente con nosotros en su propia sustancia. En efecto, mientras estaba por ascender al cielo, dijo: «He aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Mateo 28:20. De la bula Transiturus de hoc mundo. Santa Juliana de Liegi, religiosa del monasterio de Montcornillon, fue quien dio impulso a la institución de la fiesta en honor al Corpus Domini. Desde su adolescencia, la santa tuvo visiones misteriosas acerca de la institución de la fiesta del Santísimo Sacramento. Particularmente veía una luna llena resquebrajada. El Señor le reveló poco después que la luna representaba la iglesia de su tiempo y grieta interior quería significar la ausencia de una solemnidad en el ciclo litúrgico dedicada al Santísimo Cuerpo y Sangre de nuestro Señor Jesucristo. Fue sólo a partir del año 1230 cuando Santa Juliana narró estas visiones a las autoridades eclesiásticas. En el año 1246, Roberto de Torot, obispo de Liegi, estableció en el sínodo de 1246 la institución en la propia diócesis de la fiesta en honor al Santísimo Sacramento. Por primera vez fue celebrada el 5 de junio de 1249. Solo después de la muerte de Santa Juliana, la fiesta logró difundirse por todo el mundo católico, principalmente por obra del Papa Urbano IV, quien con la bula Transiturus de hoc mundo de 11 de agosto de 1264 extendió dicha celebración a toda la Iglesia universal.